que no sé en qué momento podríamos decir que Estados Unidos estaría fuera de esta situación o que estaría ignorante de lo que está ocurriendo. Entonces, caen las Torres Gemelas y pasan unos cuantos días y aparece este personaje, Bin Laden. Ahí lo conocemos nosotros. Pasaron un par de semanas, creo que fueron 2 semanas y media o 3 semanas, desde el atentado a las Torres Gemelas hasta esta famosa declaración que apareció en todos los medios, en que Bin Laden le declaraba la guerra a Occidente y principalmente a Estados Unidos, y que iba a realizar atentados en todo el mundo. Bueno, tenemos luego una serie de atentados en Atocha. Recordemos que Aznar trató de culpar al ETA por lo que ocurrió en Atocha. El atentado que ocurrió en Inglaterra, en el metro londinense. Y todo esto han dicho que ha sido realizado, ejecutado por Al Qaeda, esta organización que como sabemos, como les estoy diciendo, está íntimamente vinculada, digamos, con servicios de inteligencia occidental. Entonces tampoco podríamos decir como una organización que tampoco se ha logrado estatuir con una cierta independencia, para que nosotros podamos decir, bueno, aquí terminan los servicios de seguridad estadounidenses y aquí empieza Al Qaeda. Y es una Al Qaeda que supuestamente es gobernada por este tipo llamado Bin Laden. Ahora resulta que Estados Unidos dice que lo mató. Y resulta ser una operación tremendamente exitosa. Existe un documental que transmitió el History Channel, se llama 10 maneras de matar a Bin Laden. Podríamos decir que esta es la 11ª manera de matar a Bin Laden y por fin la exitosa. Hablaban de que el primer intento de matar a Bin Laden lo hizo Bill Clinton en los 90. Tenemos esta situación en que por fin se mata a Bin Laden y se lo mata en un momento tan oportuno, porque la política tiene que ser oportuna, pero existe mucha diferencia entre ser oportuno y ser oportunista. Y nuevamente vamos al tema de que esto también da para pensar mucho, porque ¿cómo tanta suerte para Estados Unidos de por fin ejecutar una tarea como esta, que se demoró 15 años en poder realizarse, en un momento en que es tan favorable para Barack Obama? José Miguel Insulza decía, con todo el cinismo que lo caracteriza, recordemos que José Miguel Insulza, el actual presidente de la embajada de los países oprimidos en el imperio, como le llamaban, a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido una mascarada de la intervención gringa en América Latina. Y con todo su cinismo que le conocemos, Insulza, ¿qué es lo que decía? Mira, obviamente con todo su ñateo que conocemos, con todo el sorbeteo, que solamente en América Latina se preguntaban de por qué Barack Obama le resultaba la operación contra Bin Laden en año electoral. Bueno, quizá estamos ante a una situación fortuita, como nos quiere decir Insulza, pero hay que decir que así como se cayeron las Torres Gemelas en un momento muy oportuno, se culpó de esto Irak, porque recordemos que se culpa a Bin Laden y nadie sabe cómo de pronto esto termina todo en Irak. Fue en un momento muy oportuno, un momento en que Irak dijo que iba a transar su pequeña cuota de petróleo, que en ese momento se realizaba por el programa Petróleos por Alimentos, pero esa pequeña cuota que estaba autorizado a transar, Saddam Hussein dijo que le iba a transar en euros. Eso podría haber destruido la moneda estadounidense ya en esa época. Pensemos en todas las políticas estériles y de alto costo que ha emprendido el gobierno chileno para tratar de afirmar el dólar, que es una tarea inútil, una tarea completamente estéril. Es como querer parchar, no sé, un barco que se está hundiendo. Y ya en ese tiempo el dólar sucumbía.
porque podía ser justamente esta gotita que se transforma en río. Y esa gotita que se transformaba en río, si es que Saddam Hussein ponía su petróleo en euro, apuntalaba el euro, porque tenemos que el dólar es nada más que es de color verde y representa el petróleo estadounidense, el control sobre el petróleo. Este pequeño cambio habría sido algo que aniquilaba a Estados Unidos en ese momento tan claro, en ese momento crítico, y que lo que hizo George Bush de pronto inventa, porque no lo podemos decir de otra manera, inventa que es Irak el que está involucrado en todo esto a través de este documento que habla anteriormente, y lo hace con total desparpajo, con total descuido de las reglas formales de la argumentación. No se preocupó de nada, lo hizo, lo dijo y lo hizo, y fue a Irak y pasó lo que todos hemos visto. Entonces fue un momento muy oportuno la caída de las Torres Gemelas, y fue un momento tremendamente oportuno que aparecieran estos documentos de las famosas armas de distracción masiva para invadir Irak. Y ahora es tremendamente oportuno que Barack Obama, en el peor momento de Estados Unidos, en un momento en que su economía nacional está en el suelo, y los norteamericanos tampoco tienen la ventaja en este momento de decir, bueno, que los europeos nos devuelvan la mano, así como nosotros nos transformamos en un alojamiento para los europeos cuando ellos estaban en crisis. Ahora nosotros podamos retornar a Europa. Nada de eso es posible. Europa también está en el suelo. El euro, que hace 10 años atrás significaba el nuevo patrón y reconfiguraba el mundo, el euro no existe. Hoy día lo único que tenemos son ciertos países que por su volumen poblacional de consumo interno y por sus malas condiciones, es decir, porque son países muy pobres y por lo tanto acostumbrados al rigor, son los que están mirando esta situación desde la platea, por mientras Estados Unidos y Europa y Japón, por ejemplo. Si decimos el caso de Japón nos podemos confundir por lo que ocurrió por el terremoto y tsunami, pero estos países están mirando cómo caen los tradicionales imperios, cómo cae Europa y cómo cae Estados Unidos. Es decir, es lo que se conoce hoy día como el BRIC, al cual habría que sumarle Sudáfrica, pero obviamente existen ahí Sudáfrica y China. Pero tenemos que los países que van a sobrevivir sí o sí este momento extraño que está viviendo, este momento crítico que está viviendo esta nueva reconfiguración mundial, va a ser Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica y ¿por qué no? Pakistán también, Irán. Aquí los que acogieron las recetas, que era inocularse veneno, y se nos olvidaba otro país gigante que va a resistir esta cuestión, así como están las cosas, Venezuela. Es decir, todos aquellos países que han rechazado gentilmente en los últimos años de inyectarse veneno, y que son lo suficientemente pobres, como dije, para sucumbir ante la adversidad. Son hijos del rigor. México podría hacerlo, pero como todos sabemos, está demasiado cerca, muy lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces, tanto estos países, como digo, mirando cómo cae inexorablemente Occidente, el único país que se me ocurre que está tratando de arrimarse a este barco que se hunde es Chile, no existe otro. Los otros países que se tratan de arrimar a Chile lo hacen porque están obligados, y digo es el único porque hasta hace unos meses atrás éramos los únicos junto a Perú. Esta situación va a cambiar de todas maneras, pase lo que pase en la elección con Perú, y como digo,
Chile va a ser el único que se está tratando de afirmar de la falda de estos imperios que se caen. Como decía, tremendamente oportuno el operativo contra Bin Laden. Nadie se puede creer. Representa lo peor del cine estadounidense. Un guión en que Bin Laden estaba escondido en Pakistán, en un sitio ultra seguritizado, justamente en uno de los países que ostenta dentro de sus pergaminos el tener el mejor servicio de seguridad del mundo, nada más y nada menos que Pakistán, un país que es pequeño en comparación a la India, y desde que se conformó Pakistán ha estado en guerra con India, que es vecino de China, que fue vecino de Unión Soviética y que ha sido vecino de Afganistán. Es decir, Pakistán desde que existe, estamos hablando de 1948, si es que no me equivoco, desde que existe Pakistán ha estado enfrentado, ha estado peleando. Su servicio de seguridad por lo mismo es uno de los más implacables del mundo, y resulta que Bin Laden estaba durmiendo, era vecino de la plana de ex generales de Pakistán, un país que, como sabemos, ha sido acosado por la violencia. Le hablaba del caso de Benazir Bhutto y lo que ocurrió en Pakistán durante mucho tiempo, que han estado inmersos en la violencia política. Entonces, justamente en la zona donde estaba viendo Osama, supuestamente este Osama, no el de Benazir Bhutto, sino que este Osama que nos dice la CNN, que nos dice la Casa Blanca, que nos dice por extensión el Canal 13 y el Canal 7 chileno, él estaba viviendo ahí en una especie de refugio, una ciudad refugio que se habían construido los ex generales para no ser víctimas de atentados políticos. Un pequeño gueto en donde estaban la mayor cantidad de escuelas militares de Pakistán. Y ahí estaba viendo tranquilamente Osama. Y se empieza con este juego hipócrita, porque todos sabemos que está involucrada la inteligencia pakistaní en esta cosa. En sea lo que sea esto, está involucrada la inteligencia pakistaní, en que desde la platea estadounidense le dicen: es que Pakistán tiene que rendir cuentas porque estuvo escondiendo a Osama, omitiendo de que fue la inteligencia pakistaní que le entregó a Osama. Como les digo, esta cuestión, la manera en que se ha realizado, pareciera que existiera la intención deliberada de generar una confusión. Pareciera que existe la intención deliberada de darle alimento a los grupos conspiranoicos, la gran parte de ellos vinculados a la extrema derecha estadounidense, antiabortista, nacionalista ultranza, homófoba, discriminadora racial, racista, a estas especies de Ku Klux Klan que se las dan de tremendos teóricos políticos, como por ejemplo que digamos acá tenemos nuestro fiel exponente que sería Salfate, pero parece que lo estuvieran alimentando. ¿Cómo se hace un trabajo de cómo se lleva a cabo una operación que deja más cabos sueltos que cabos atados? Eso es lo que ocurre. ¿Por qué se lo hace? Esa es la pregunta.